La leyenda del Cerro de la Malinche. El volcán Malitzin, también conocido como la Malinche, se encuentra entre los estados de Puebla y Tlaxcala en México. Actualmente, este lugar es venerado por todos los lugareños que habitan a las cercanías. El volcán está inactivo y en temporadas de invierno se puede observar desde lejos una espléndida cresta cubierta de nieve. La historia se remota al México prehispánico. El nombre de la Malinche se le asoció debido a la trágica vida y muerte de Malitzin. Esta historia comienza en Coatzacoalcos. Ella era la hija de un cacique, pero al tener su primer hijo varón, el padre decidió deshacerse de ella, vendiéndola como esclava a los indígenas habitantes en Tabasco. Años después, cuando el conquistador Hernán Cortés estaba por esas tierras, la recibiría como un obsequio y en ese lugar se le dio el nombre de la Malinche, debido al mal oído de los españoles. Ella fue una traductora e intérprete entre los españoles y los indígenas. Le mostró a Cortés las costumbres sociales, religiosas y militares de los nativos. Después de esta, los españoles decidieron bautizarla con el nombre de Mariana. Ella vivió con Hernán Cortés, del cual tuvo un hijo. Años después, cuando ella falleció en causas sumamente extrañas y los indígenas nativos se enteraron de lo sucedido, por empatía, aquella que era su hermana en sangre, buscaron una oportunidad en que los españoles salieron a un viaje de exploración. De esta manera, recuperaron el cuerpo de su preciada Malinche. Rápidamente, llevaron el cuerpo a muchos escondites para evitar que los españoles lo retomaran nuevamente. Sin embargo, eran seguidos por las feroces tropas de Cortés, ya que querían recuperar el hermoso cuerpo de aquella mujer. Ante esto, se dieron feroces batallas. Cuando quedaban pocos indígenas defendiendo el cuerpo de Malitzin, estuvieron a punto de rendirse, llegando así a Tlaxcala, donde observaron un gran monte, recordando la leyenda que sus abuelos le habían contado acerca del volcán Ixtaccíhuatl. Llevaron a la Malinche a ese monte. Estando ahí, divisaron en aquel horizonte una enorme cueva y emprendieron el viaje, transportando a la difunta Malinche en uno de los caballos que Hernán Cortés les había entregado a su llegada a Tenochtitlán. Después de un largo camino, llegaron a la cueva, en donde metieron el cuerpo de la Malinche y al salir, cerraron la entrada con grandes rocas. Muchos años después, los indígenas que acudieron a la laguna de Ahuitlapilco para refrescarse un poco en aquellas frescas y claras aguas, de frente podrían ver cómo en la cresta de aquel cerro se lograba apreciar la silueta de la difunta Malinche. Fue casualidad o coincidencia, pero desde el entierro de la Malinche incrementó las lluvias para las cosechas. Los pobladores comenzaron a correr el rumor que el alma de Malitzin, que habitaba en aquel cerro, pedía lluvia a los dioses para los habitantes del pueblo. Tanto comenzaron a honrarla y a venerarla, que nombraron al cerro Malitzin. Ante estos rumores, se llevó el caso de los pobladores, que veneraban el cerro de Malitzin, a los tribunales de la Santa Inquisición, considerándolo blasfemia, y como castigo, era una muerte por tortura a todo aquel que venerase ese cerro. La Inquisición sabía que muchos de los indígenas no les gustaba el nombre de Malinche. Sin embargo, por esta misma razón, nombraron ese cerro para que dejara de ser venerado. El ente de la Malinche se molestó ante aquella masacre de indígenas que veneraron ese símbolo prehispánico. Debido a esto,
el ente de Malitzin comenzó a atormentar a la gente de la Nueva España. Estas personas comenzaron a escuchar lamentos en las paredes de sus casas y otros tantos comenzaban a temblar al ver venir el ente de Malitzin. Bastaba con una mirada de sus ojos negros para infundir miedo, una mirada de enojo y de tristeza. Su sombra y el fantasma del pelo suelto y túnica flotante seguían metiendo miedo desde los bosques de varios estados de la República, tal como Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México, entre otros, lanzando un grito que es muy conocido, para recordar el nombre de sus hermanos caídos. En la actualidad, hay personas que aseguran escuchar el lamento de Malitzin o de la Malinche. Ella sigue penando por aquellos hombres que fallecieron al intentar recordarla.